lindo poder estar una vez más juntos, como dijo Lili, hoy es un día, vamos a sincerarnos. A ver quién es sincero conmigo. Dígame, hoy era un buen día para quedarse tomando. ¿Cuánto lo pensaron? Sean honestos. Esto es bueno, esto es sinceridad. Dios va a bendecir esto. Estaba el día como para dormir la siesta, comer torta frita y tomar mate. Pero bueno, usted ha sido más valiente que todo eso, ha podido superar la tentación, ha llevado su mente cautiva a Cristo y hoy está acá. Y eso es bueno, eso es bueno, qué lindo. Bueno, quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón a raíz de todo esto que está pasando a nivel mundial, pero principalmente que nos aflige a nivel país, ¿no? Estamos inmersos en una sociedad donde hoy la economía del país se ve afectada. Y si bien que los argentinos estamos acostumbrados a las crisis, pero no deja igual de preocupar porque hay muchas personas que hoy están padeciendo por causa de esta situación. Y la economía hoy es algo global, está globalizada como todo. Y todos los países de una u otra manera están siendo afectados, pero años y años en nuestro país de una mala administración ha hecho que hay un alto porcentaje de nuestros conciudadanos argentinos que la están pasando mal. Se dice que hay un 40 y pico, casi 50% el nivel de pobreza en Argentina. Y eso nos tiene que doler como cristianos. Pero también tenemos que aprender de todo esto. Y una de las cosas que quiero compartir justamente es sobre finanzas, sobre economía. Porque nuestra vida es una vida de fe. Cuando creemos en el Señor Jesús, somos desafiados en todo un conjunto. Todo lo que conlleva nuestra vida espiritual nos lleva a una motivación de poder creer y creerle a Dios en todas las cosas. Decíamos la otra vez, cuando leíamos Cristo en mí, la esperanza de gloria, o sea, cuando estamos con Cristo en nuestra vida, sabemos que estamos seguros. Y es interesante que Jesús nos encontró en algún momento determinado de la vida, porque dice la Biblia que nosotros no fuimos a Él, sino que Él nos encontró primero. Y qué bueno que todas las personas que se han encontrado con Jesús, algo ha acontecido en ellas. Hoy muy temprano compartía con unos hermanos en la iglesia, en mi casa, otros hermanos de otra congregación, y me contaban su testimonio, ¿no?, de vida. 3 hermanos, cómo surgieron, cómo sufrieron en su infancia, lo que tuvieron que padecer, una vida muy, muy, muy difícil, muy difícil. Perder sus padres, crecer 3 hermanos prácticamente solos, pero como en determinado momento algo ocurrió en ellos, que ellos pudieron tener un encuentro con el Señor Jesús en una iglesia. ¿Se acuerda cuando daban el Club 700 hace muchos años? Pudieron escuchar, ver en la televisión, eso los llevó a una dirección X, que era una iglesia de nuestra ciudad, y ahí conocieron a Jesús los 3. Y a partir de ahí su vida
fue totalmente transformada y hoy los tres están sirviendo al Señor. Y yo, mientras él contaba su testimonio y yo prestaba atención, y la verdad que decía: Señor, qué bueno que sos. Porque cuando Dios intersecta nuestro camino, es como que nos sale al encuentro. Nuestra vida da un vuelco y cambia. Tiene que cambiar. Irremediablemente, una persona que tiene un encuentro con Jesús tiene que cambiar. Por eso que todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra vida material depende de nuestra relación con Dios. Y la economía de nuestra vida no está exenta de eso. Por lo contrario, siempre decimos, nuestra iglesia es una iglesia próspera y bendecida. Siempre manteniendo los dos principios que les dije y que les repito una y otra vez: la sinceridad con Dios y la obediencia. Son dos cosas fundamentales, dos pilares fundamentales en la vida del cristiano, que nos ayudan a poder desarrollarnos. Y cuando uno está viviendo tiempos como estos, donde uno se levanta de repente y no sabe con qué se va a encontrar, que tu sueldo se reduce cada vez más porque la inflación va creciendo, porque no tenemos referencias aún de precios, y todo esto nos mete en una vorágine de cosas que la sociedad va tratando de hacer para poder ganar ventaja en ello y poder así lograr administrarnos de alguna manera u otra. Entonces están los préstamos, están las ofertas, están tantas cosas, y vamos como el conejo y la zanahoria, ¿no? Buscando. Pero parece que ninguna de estas cosas muchas veces nos alcanzan. Y en verdad hay muchos hermanos y muchos cristianos que a veces no tienen claro lo importante que es poder depositar su fe en el Señor, en su economía. Dios no necesita nuestra economía. Dice la Biblia que Él es dueño de todo lo que nuestros ojos ven. Es dueño del oro, de la plata. Todo Dios lo ha creado por nosotros y para nosotros. Ahora sí, la Biblia dice que Dios nos ha puesto como administradores. Y como tales tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Tanto de nuestros talentos, tanto de nuestro tiempo, como también de nuestras finanzas. Y usted sabe que la Biblia habla ampliamente acerca de las finanzas. En todos los libros vamos a encontrar algo que nos enseña acerca de las finanzas. Y quiero llevarte al libro de Proverbios capítulo 11, verso 24 y verso 25 para dar comienzo a esta charla que quiero compartir con ustedes. Porque es un tiempo de poder cuidarnos, ser prudentes, pero sobre todo desafiarnos en fe. Mire, en todos los años de cristiano que tengo, y aún como siervo de Dios, las peores crisis que hemos pasado en Argentina fueron las crisis más bendecidas que la iglesia pasó. Fue cuando Dios bendijo más a la iglesia del Señor, en nuestro caso. Y lo hemos comprobado día tras día. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Pero Dios desafía nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. Hemos venido hablando acerca del crecimiento, del carácter, que tiene que ver con lo que luego Dios va a añadirnos. Porque de eso depende que Dios añada a nuestra vida. Es la llave que nos permite acceder a todas esas puertas de bendición que Dios tiene para con nosotros.
Hemos repetido varias veces que Dios desde el principio ya bendijo al hombre, porque dice en Génesis que cuando Dios lo hizo, Dios lo bendijo. Entonces vos tenés que sentirte bendecido. Y Dios no te ha traído a este mundo para que vivas en escasez ni en miseria, sino para que puedas tener el contentamiento y poder ser bendecido por Dios en todas las cosas. Como dice Santiago, y hoy compartíamos ese texto con Carlitos por WhatsApp, acerca de que la prueba de nuestra fe produce paciencia para que Dios pueda completar su obra en nosotros y podamos ser perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que no nos falte cosa alguna. Así que el tema de la miseria no está en la mente de Dios. Uno puede ser una persona humilde, usted puede tener su nivel de ingresos o el deseo de poder tener hasta un cierto nivel, otros ambicionan más y otros más. Dios no tiene problema con eso. El tema es que Él siempre ocupe el lugar correcto en nuestro corazón. Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25, dice de esta manera. Léalo, si lo tiene ahí, léalo conmigo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, o se saciará, según qué versión lea. Lo leemos de nuevo. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjese que una de las cosas que Dios nos habla es acerca de la generosidad, del dar. Y con eso no podemos competir con Dios, pero sí, sin duda, que tenemos su ADN, porque la Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él es el dador de la vida. Entonces, aquel que primero nos enseña a dar es Dios mismo, que dio a su Hijo Jesús para que vos y yo podamos tener redención de nuestra vida. Y redención significa que poder ser libre del peso, del castigo, del pecado que pesaba sobre nosotros. Dice que el Señor lo llevó a la cruz y ahí fuimos libres. Y ahora en Cristo andamos en novedad de vida. O sea, una vida nueva, una vida renovada. Y si bien que tenemos la lucha y el combate cada día por el pecado entre la carne y lo espiritual, pero ya ahora gobierna nuestra vida Cristo. Ya ahora estoy revestido de Dios. Ahora tengo el poder del Espíritu Santo para poder resistir el pecado y poder llevar cautivo mis pensamientos a los pies de Cristo. Y de esta manera, día tras día, poder vivir una vida en victoria, batallando contra los deseos de la carne. Y una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos como un principio es el principio de la generosidad, el principio del dar. Y dice Proverbios acá, hay quienes reparten y ¿qué? Y les añadido. Porque este es el principio bíblico. Dar para recibir. Es contra la corriente
y la filosofía del mundo, ¿no? Dar para poder recibir. Es como la inversión para poder tener. Pero por el otro lado dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La Biblia nos enseña que la fe sin obra es muerta. Y Dios nos desafía en este tiempo, porque es un tiempo donde, vuelvo a decir, ¿quién no duda en algún momento en la economía? Cuando vos te levantás y ves que el dólar subió y trepó casi a 300 esta semana, cuando ves que los precios, vas al mercado y antes con cierta cantidad de dinero llenabas el carrito y hoy con el mismo dinero salís con la bolsita nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, en algún momento por ahí titubeas y decís, Señor, ¿y qué va a pasar? Y que no me va a alcanzar. Y viene todo lo demás, ¿no? Los muchachos que se nos van a otro país, los hijos que desaparecen y toda esa historia. Y uno entra en una incertidumbre, porque es lo que hoy está pasando, esa zozobra que cae sobre la sociedad por una cuestión normal. Porque la persona que no tiene a Cristo entra en esa zozobra, entra en ese descontento y esa desconformidad y esa inseguridad de qué será el mañana. Pero qué bueno que vos y yo podemos conocer a Jesús. Y en Cristo tenemos la esperanza y tenemos los principios que Dios nos enseña en la Biblia que nos ayudan a poder mantenernos fieles a Él. Y si nosotros somos fieles, Él permanece fiel y aún dice la Biblia que aún siendo infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Así que desde el momento que vos le aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, Dios tomó el control de todo tu ser y de toda tu economía. Pero hay principios, hay cosas que tenemos que aprender. Santiago capítulo 2, verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si a un hermano o a una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Por eso esto de dar y recibir es una cuestión de fe. Esto de que a veces cuando le enseñábamos a nuestros hijos a compartir el caramelo, ¿no? Que le daban un caramelo y estaba el hermanito y bueno, compartilo. ¿No? Y titubeaba, pero me lo dieron a mí. ¿No? Hasta que le llevábamos a compartirlo, mitad para cada uno, y si había uno y uno, bueno, bárbaro. Y en la Biblia nos enseña este acto de generosidad, que la fe sin la obra no tiene sentido. Y en estos tiempos de crisis que está viviendo nuestra nación, es cuanto más la iglesia de Jesucristo tiene que ser bendecida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que también en esto ser luz. De que nuestro Dios es fiel. Y que Él en ningún momento de la vida nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero este es el tiempo de poder compartir. No solamente la palabra de Dios, sino también nuestras acciones.
al que te pida, dale, dice la Biblia. Y esto rompe con ese estereotipo egoísta que a veces tenemos de retener por temor a que nos falte. Ahora, si usted lee la Biblia, dice, el que retiene, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Siempre el poder compartir con alguien es una manera de siembra. Usted está sembrando. Y está sembrando con generosidad y está sembrando desde el corazón. Y no hay siembra que sembremos en el reino que no sea para que germine y dé fruto en tu vida. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Aún en los momentos más duros de la economía personal, es cuando están los más grandes desafíos que Dios nos lleva a dar. Yo recuerdo el peor momento de nuestra crisis económica, al comienzo del ministerio, habíamos sido estafados con una propiedad y esa propiedad nos llevó a tener que pedir un préstamo al banco para poder salvar otra propiedad que habíamos comprado. Así que la cuota del banco era casi el 90% del ingreso que nosotros teníamos en ese tiempo. O sea que nos quedaba un 10% que ni siquiera era nuestro, porque era el 10% que le correspondía al Señor. Así que cuando pagábamos nuestra cuota del banco, del crédito, y primero dábamos nuestro diezmo al Señor y pagábamos y nos quedábamos sin nada. Fue toda una enseñanza en la escuela de la vida de la fe, donde Dios nos desafió a poder crecer en este área espiritual, porque la economía es un área espiritual. Jamás Dios nos dejó faltar un plato de comida. Dios nos sorprendió en esos momentos de una manera ultra, super, archimilagrosa, donde tuvimos los milagros más grandes de parte del cielo que nos mostró el Señor su mano de poder para sustentarnos cuando ya teníamos tres de nuestros 4 hijos. En ningún momento Dios nos soltó la mano. Y ahí aprendimos a caminar en fe, sabiendo que Dios es fiel cuando somos fieles. Y aún a veces lo poco que teníamos lo teníamos que compartir. Pero sobrenaturalmente Dios proveía. Sobrenaturalmente Dios alcanzaba un plato de comida a nuestra mesa. Dios es fiel. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16. Ahí habla acerca de la parábola del mayordomo infiel. Dice allí en el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, Lucas 16, 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pero el que es fiel en lo muy poco, dice la palabra, también lo es el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco, en lo injusto, también en lo más es injusto. O sea, ¿dónde Dios nos enseña a desarrollar nuestra fe? Cuando estamos cómodos, cuando tenemos abundancia. No digo que es más fácil, después vamos a hablar del tema. No digo que es más fácil. Pero qué bueno cuando Dios nos desafía en lo poco, dice, porque si en lo poco soy fiel, en lo mucho Dios nos pondrá. Si sabemos administrar lo poco, Dios nos dará las posibilidades de poder crecer y poder tener más, porque de esa manera vamos a ser buenos administradores. Quien no sabe administrar en lo poco nunca podrá administrar lo mucho. Por eso la experiencia habla de aquellos que de repente cobran una fortuna por lo que sea, por herencia, por un sorteo de lo que sea. Generalmente no lo saben administrar, porque no han sabido administrar lo poco. Y este es un tiempo que tenemos que aprender a administrarnos, mis queridos hermanos. Así como la Biblia nos enseña a poder dar y ser generosos, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de las cosas que Él nos ha delegado. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, cada cosa que hacemos en la vida, tenemos que hacerla como para el Señor. No importa en dónde usted trabaja o de qué usted trabaja. La Biblia te enseña a que puedas ser un buen administrador allí en donde está. Y dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, si en tu trabajo no fuiste fiel, si no cuidaste de ese trabajo que Dios te dio, no fuiste fiel. ¿Cómo podrás ser fiel cuando tenga lo tuyo? Dios nos ayude, porque es un tiempo de poder sacudir nuestros miedos espirituales. El Salmo 56 dice, cuando siento miedo confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Este es un tiempo que tenemos que ponernos en las manos de Dios, depender de Dios, creerle a Dios, saber que Dios es fiel, que en todo tiempo Dios está a nuestro lado. Y si en algún momento viene el temor sobre nuestra vida porque nuestra economía no nos alcanza, poder llevar también cautivos nuestros pensamientos a Dios y decirle, Señor, yo en ti confío. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Cuanto siento miedo, confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño. No permitas que el diablo te robe.
lo que Dios ya te ha dado por herencia. No permitas que el diablo te devore lo que Dios ya te bendijo. Pero para eso necesitamos ser buenos administradores de Dios. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no será prosperado, pero el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Dios nos ayude a poder ser sinceros, a ejercitar en nuestra vida la sinceridad y la pureza delante de nuestro Dios. Que no haya cosas ocultas en la presencia de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Dios conoce nuestras acciones de vida. El mismo texto dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no tiene problema con las riquezas. Dios no tiene problema con el dinero. Dios tiene un problema cuando nosotros ponemos el dinero en el centro de nuestro corazón. Dios te bendiga mucho, Dios te prospere, Dios te dé abundancia, Dios te sorprenda cada día. Bueno, esta palabra, que Dios me sorprenda, esta semana fue fantástico. Dios a veces tiene esas cosas lindas que nos sorprende de distintas maneras, ¿no? El otro día me levanté muy temprano y estaba orando mi devocional, un devocional fantástico. Caían rayos y centellas del cielo, bueno, no tanto, pero... Y terminé mi oración de: Señor, sorpréndeme este día. Sorpréndeme, Señor. Amén. Así que salí a la vida, a hacer las cosas que tenía que hacer, y en una instancia ahí que tuve, fui a visitar a mi hija y dejé el auto estacionado por allí. Bien, para mí estaba bien estacionado. Cuando volví a la hora no estaba mi auto. Digo, me lo robaron. ¿Qué pasó? A ver, las llaves las tengo. Me lo robaron, digo, qué macana. Cuando miré así, había estacionado una cosa amarilla delante de dirección de tránsito. Es como decirle: muchacho, ¿me hacen la multa? Claro, no vi, la verdad, me bajé, no vi la... Así que bueno, fui, pregunté, listo, me habían llevado el auto. El Señor me sorprendió. O sea, tuve que pagar el acarreo, tuve que pagar la multa, y todavía me rompieron el auto. Así que fue una mañana de bendición. Dios me sorprendió, ¿no? Pero después yo llegué a mi casa y le decía a mi esposa, digo, ¿sabes que esta mañana yo oré al Señor de esta manera? Y le dije: Señor, sorprendeme, mira todo lo que me pasó. Me costó un riñón y medio, ya que venía medio de este lado ladeado con la pierna, y para cómo andaba rengo, así que tenía que ir de un lado al otro. Pero usted sabe, nada de eso me robó el gozo que Dios me había dado por la mañana. Ahora, no porque soy especial, nada por el estilo, sino lo que significa que cada mañana cuando vos entrás en la presencia del Señor, vos te tenés que preparar para poder enfrentar un día. Y a veces los días vienen de esta manera, y Dios te sorprende de esta manera. ¿Qué cosa? ¿Qué está jugando Dios, no? Pero Dios siempre nos enseña en cada acción de la vida. Así que no dejes de decirle a Dios que te sorprenda. Por favor,
Trata de estacionar en el lugar correcto. Juan Wesley, un predicador inglés, decía acerca de esto: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Le faltó el último renglón y luego administre. Porque es interesante que como hijos de Dios podemos trabajar, y es tarea de cada cristiano poder trabajar, porque la Biblia dice: mi Padre trabaja y yo también. Y hoy una de las cosas que ha salido del área, hemos perdido generaciones enteras que no saben trabajar. Es terrible ver en nuestra nación que hay falta de trabajo y se pierden cosechas porque no hay gente que las vaya a cosechar. No hay muchachos para poder ir a trabajar en las obras o en los distintos trabajos, porque se ha perdido la cultura laboral. Y esto tiene que cambiar, este paradigma dentro de la iglesia no puede existir, sino que la Biblia nos enseña que tenemos que trabajar. El que no trabaje, no coma. Si pudiéramos aplicar los principios del reino a nuestra nación, yo puedo decirle que en menos de 2 o 3 años tenemos una potencia en Argentina. Porque la Biblia nos da todas las herramientas para poder crecer y ser prosperados. Pero han llevado a nuestros jóvenes, a nuestra gente, a una mentalidad de mendicidad. Dios no te ha llamado a ser un mendigo. Dios te ha llamado a ser un príncipe del reino de los cielos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice la Biblia. Y claro que Dios nos ha prometido suplir toda nuestra necesidad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Pero debemos trabajar para poder mantener nuestras vidas. Debemos esforzarnos, debemos tener proyectos, debemos tener sueños que motoricen nuestra fe para poder alcanzar los logros en la vida. Sin fe es imposible agradarlo. La fe sin obra también es muerta. Claro que el Estado tiene que acompañar a aquellos que necesitan, aquellos que por distintos motivos sociales o culturales no pueden llegar a un salario digno. Pero el verdadero cristiano, el cristiano que ha tenido un encuentro con Dios, en determinado momento tiene que dar su paso de fe para poder abrazar su fe en Cristo. Y saber que tu bendición está en Dios. Recuerdo años atrás cuando estaba uno de los planes que se daba en la sociedad, el plan trabajar era.
En nuestra iglesia, cuando estábamos allí en Villa Aguirre, teníamos un buen grupo de hermanos que recibían ese plan. Y gloria a Dios, porque les ayudaba a poder pasar ese momento difícil, creo que fue en el 2001, la crisis esa, ¿no? Pero comenzamos a trabajar con sus vidas, desafiarlos en fe. Gloria a Dios, porque pueden esto, tener esto, pero ustedes no se pueden estancar con esto. Tienen que salir de eso, porque si no van a vivir eternamente esclavizados, dependientes de un plan social. Y de a uno fueron desafiados y fueron dejando. Y Dios comenzó a prosperarlos. Y Dios comenzó a bendecirlos. Y Dios les dio empleo. Y algunos pudieron mejorar sus casas. Y otros pudieron comprar su moto. Y otros pudieron mejorar. ¿Sabe? Nos quedó uno solo de todo el grupo. Aquellos que confían en Dios, aquellos que se desafían en Dios, Dios les bendice. Posesión versus mayordomía. Ganar y presupuestar. Ahorrar y dar. Gastar y deber. Son algunas de las cosas en esta nube de palabras que tenemos que también tener guardados en nuestra vida. Ya la palabra posesión me habla de algo que quiero, pero la Biblia me enseña a ser mayordomo. ¿Y el mayordomo qué es lo que hace? Administra. Usted y yo como hijos del reino, ¿qué es lo que hacemos? Administramos lo que Dios nos da. Ahora la Biblia nos enseña que también debemos saber en esa cuestión de la administración cómo administrarnos. Porque a veces hay un mal concepto de lo que es administrarse. Muchos dicen, pastor, no me alcanza, y se van endeudando. Nunca podés gastar más de lo que cobras. Si no, miren nuestra nación. Miren las distintas naciones que están empobrecidas en el mundo entero, que se pasan continuamente pidiendo créditos, mientras que el país va, o los países van menguando y empobreciéndose más. Y el primer principio de la administración es saber administrarse. Administrar no es decir gasto y no me alcanza, es administrar. ¿Tenés 10? 10 es lo que tenés que administrar, no 20. Porque donde gastás más de lo que vos introducís como sueldo, te va a generar un déficit que cada día se va a acumular más y más. Y en nuestra administración diaria, permanente, tenemos que aprender a presupuestar en qué gastamos nuestro dinero. Por eso es que necesitamos un presupuesto para poder administrar nuestro dinero. Tener un presupuesto es decirle a tu dinero simplemente a dónde querés que vaya, en lugar de estar adivinando a dónde se fue. ¿Me entiende lo que dije? Hacer un presupuesto antes de gastar es decirle a tu presupuesto, a tu dinero, simplemente a dónde querés que vaya esa plata, en lugar de estar adivinando a dónde se me fue. Cobré ayer, no tengo más. ¿No lo dijo alguna vez? Uy, ¿dónde está? Pero
Yo no como en restaurante, no me doy grandes lujos, esto, no lo otro. ¿Y qué se fue? Y a veces nos preguntamos en qué se nos va el dinero. ¿Saben por qué? Porque cuando cobramos nuestro sueldo, no nos sentamos un momento a presupuestar. Pastor, pero eso, ¿qué necesito? ¿Ser contador? No, necesitas agarrar un papelito nada más. Tantos millones no cobrar, como para decir que voy a invertir. Así que es muy simple. Nosotros con mi esposa tenemos el sistema de sobres, ¿no? Sobres, distintos sobres. Sobre para el diezmo, un sobre para lo que es servicio, un sobre por semana, lo que se va a gastar por semana, lo que vamos a gastar, un sobre para ahorro y bueno, otros sobres más que tenemos por allí guardados. Entonces, cuando se cobra, se pone en cada sobre, pero esto es un protocolo. Y sí, claro. Pero entonces, si no te alcanza, no te quejes. Pero no es difícil. Pero nada. Entonces ahí vos sabés lo que podés y no podés gastar. Cuando te viene la oferta, cuando te viene, ¿cómo es esto en inglés de ahora? El free. ¿El qué? ¿Fry? Lo mío no es el inglés, le digo, ¿eh? Por eso eso. Cuando viene eso, que le hacen un 35% de descuento y todo, todos salimos a qué, porque mañana se termina, ¿o no? Y se termina y lo voy a pagar más caro. Y compras un montón de cosas que por ahí no las precisabas, ¿o no? Por las dudas comprar, porque mañana puede ser más caro. Pero las podías comprar vos. ¿Era el momento para comprar eso? ¿Era necesario? Pastor, algún gustito hay que darse. Y apareciste con un plasma de 70 pulgadas en tu casa, ya pensando en el mundial. Antes del mundial te lo van a sacar porque no lo pudiste pagar. Ese es el problema. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia nos enseña, a ver, mis queridos hermanos, sí, vamos a hablar también de que una de las cosas en las que tenemos que ser fieles y Dios prueba nuestra fidelidad es cuando damos nuestro diezmo a Dios. Porque el diezmo es una cuestión de fidelidad y la fidelidad nos desafía en fe. Fidelidad es sinónimo de fe. Y Malaquías dice, traer vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, yo reprenderé al devorador y habrá abundancia. Es el primer paso. Ahora, no es solamente eso, porque muchos hermanos me dicen, pastor, yo diezmo y las cosas no me van bien. Claro, pero te olvidás que el 90% que te queda que vos tenés que administrar, no lo administras bien. ¿Me entiende? Es que luego se pinchó, ya va a salir un chorro de frío, le anticipo ahora, para que no se asuste. El tema no es solamente dar nuestros diezmos al Señor, porque eso es fe, es un acto de fe, de saber que Dios va a bendecir mi vida y lo primero que tenemos que dar. No, déjalo que ya se va a solucionar. Bueno, no explota. Bueno, te digo, este video lo vas a tener que cortar mucho. Mire, yo voy a poner un ejemplo y que me permita, Luisito, poder compartir este ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años,
Luis vino a mi casa y él me trajo esta pregunta. Él tenía su diezmo para dar al Señor, su diezmo, y uno de sus hijos se había enfermado. Me dice, pastor, tengo el diezmo, pero tengo que comprarle el medicamento a mi hijo porque está enfermo. ¿Qué es lo que hago? Y él me puso en una encrucijada como pastor, ¿no? Y yo digo, mirá, si te tengo que hablar como papá y como hombre, te digo, andá y comprá el medicamento, porque tu hijo está enfermo. Pero por el otro lado yo te tengo que decir, da tu diezmo y Dios te va a bendecir, probalo a Dios. Y él me hizo caso, fue y dio el diezmo. Al otro día, que era un miércoles, vino a la iglesia y dio su diezmo. Y Dios lo bendijo. No me recuerdo cómo después salió la historia, pero Dios lo bendijo. No solamente que Dios le proveyó el medicamento, sino Dios lo bendijo. Dios es fiel, es real, eso es real. Descártelo. Cuando somos fieles a Dios con nuestros diezmos, Dios nos bendice. Ahora, ¿qué hacemos con el 90%? Usted sabe que uno de los grandes problemas de los argentinos es que no nos sabemos administrar. Gastamos más de lo que nos ingresa. Y ponemos la excusa, pero bueno, no gasto en grandes cosas, pero hay cosas que no podés comprar vos. Todos deberíamos poder alcanzar, tendríamos que tener internet, cable, gas, televisor de 50 pulgadas, todos nos merecemos todo. Pero cada cual tiene que ajustarse a los agujeros que tiene tu cinto. Quizás no puedas tener cable, porque no es tu prioridad. Tu prioridad es que tus hijos coman, que tus hijos tengan educación, que tus hijos tengan salud. Pero no, pastor, me gusta el fútbol, no puedo ver el fútbol. Bueno, anda a la casa del vecino, qué sé yo, escucharlo por radio. Pero no te empeñes. Porque cuando cometemos estos errores en la administración, luego lo tenemos que pagar con intereses. Ni quiero hablarte de aquellos que a veces, hoy con el tema de las tarjetas de crédito, que es tan fácil, ¿yo? Ir con el plástico al mercado, uno va y parece que no pagara. Pasa la tarjetita. Hasta ahora, mire, ahora ni siquiera la tarjeta. Ahora está el monedero virtual. Hace así y es hasta lindo. Después, ¿cuál es el documento? Caja. Pero eso sale plata. Se lo descuentan, de algún lado va a salir eso. No es gratis. ¿Me entiende? ¿Sabe en las finanzas lo que uno tiene que desarrollar? Uno, el contentamiento. ¿Sabe lo que es contentamiento? Estar contento con lo que usted tiene. Dar gracias a Dios con lo que tiene. Dar gracias a Dios por el sueldo que tiene. No conformarse con eso. Contentamiento no es conformismo. Es decir, gracias Señor porque hoy comí. Gracias Señor porque hoy tengo. Gracias porque trabajo. Gracias por esto. Gracias. Pero aspiro a más. Contentamiento. Y segundo, tenemos que aprender a tener dominio propio, que es una de las características del fruto del Espíritu. ¿Y el dominio propio para qué? Para saber cuándo y lo que debo gastar. Porque todos tenemos esa cuestión emocional, ¿o no? Que vamos al mercado y si vamos al shopping, menos mal que no tenemos mucho shopping acá todavía,
Pero cuando creen un shopping, ¡wow! Voy a predicar de otra manera. Claro, porque nos embelezamos con las cosas. Porque queremos el último teléfono, porque queremos el último auto, porque queremos el último rulero. Ya no usan más rulero. Para ir terminando, quiero algunas cosas, algunos puntos. Una de las cosas que dijo Wesley es ganar todo lo que puedas. Así que para eso tenés que trabajar. Pero trabajar no significa trabajar las 24 horas del día. Creo que al principio de año les dije esto: hermanos, no pidan más trabajo, pidan mejores trabajos. Que con mejores trabajos puedan ganar más. Porque la vida no es tan solo trabajar. La vida también tenemos que tener tiempo para servir al Señor, para disfrutar, para estar en familia, para poder compartir con amigos. Segundo, siempre tratemos de tener un ahorro. Dentro de esa planificación o esa administración, siempre reserva, aunque sean monedas, aunque sea un poco, pero genera el hábito del ahorro. Yo me acuerdo, cuando éramos chicos, yo sé que casi todos, menos mi esposa, pero después casi todos conocíamos cuando teníamos la libreta de ahorro en la escuela. Yo y mi esposa nada más. Después lo demás, yo sé lo que no saben lo que era esto. Era una libretita. Capaz que Cristina también, capaz que me acompaña. En la escuela te daban una libreta de ahorro. Entonces vos ibas y ponías plata y te ponían una estampilla, ¿no? Entonces ibas ahorrando. Y nos generaban una cultura de ahorro. Muy bueno era. No era una barbaridad lo que después, pero la idea era que generar en el pibe el poder ahorrar. Y usted sabe que tenemos que generar aún en nuestros hijos esa cultura de que ellos aprendan a administrar y ahorrar. ¿Vio que los pibes son demandantes? Papá, quiero la PlayStation número 5, quiero la número 10, todo quieren. Y a veces los papás somos flojos, menos mal que ya pasé esa época, ya van los nietos, pero no siempre, querido, podemos darte todas las cosas. Tienen que aprender a administrar de chicos. Le digo más, tienen que aprender a diezmar de chicos. Cuando usted le enseña a un hijo a diezmar y administrar, está preparándolo para una vida financiera de éxito. Porque lo que le toque vivir en la vida, en lo poco, en la abundancia o en la riqueza, van a saber administrarse, van a aprender a tener contentamiento, van a poder saber ganarse el dinero. Enseña a su hijo a trabajar. Pastor, los derechos humanos le van a caer. Los derechos del niño. Veo que ahora los chicos no pueden hacer nada. Pero enséñale a hacer la cama en su casa. Es lo menos que pueden hacer. Se me van a levantar los pibes en el fondo. Estoy con todo hoy, ¿eh? Claro. Enséñale a hacer los mandados. Y en algún momento dele alguna ofrenda de amor. Pero no que no se acostumbre que papá tiene que pagarle para hacer los mandados. No. Que sepan lo que significa
ganarse un peso. Vivimos en una cultura, en una contracultura muy rara hoy. Por eso que nuestra gente, nuestros chicos, están como están. No tienen esperanza, gastan en cualquier cosa, viven la vida. No alcanza. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos aprendido a trabajar, aquellos que hemos aprendido a ahorrar, aquellos que hemos aprendido a dar, a compartir con otros, despojarnos de nuestro egoísmo. Dios ha sido fiel. Y yo sé que estoy hablándole a una iglesia que es generosa, una iglesia de la cual nos sentimos honrados, porque es una iglesia próspera. Pero no está mal que en este tiempo que nos toca vivir poder hacer recordar algunos principios que son fundamentales para que a usted le vaya bien y pueda pasar este temporal en nuestro país y la iglesia pueda tener siempre para dar. Yo cuando vino los 2 años de pandemia, qué bárbaro, porque también la pandemia le tocó a la iglesia. También muchos de ustedes se quedaron sin trabajo y se tuvieron que quedar en casa. Pero la iglesia nunca paró de dar. La iglesia nunca faltó para poder bendecir a gente aún que no era de la iglesia. Salían cajas. ¿Cuántas cajas salían por semana, Claudita? 60, 70 cajas de alimentos, cajas enteras. Dios proveyó sobreabundantemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. ¿Quiere que haya abundancia en su casa? Pruébelo a Dios. Pruébelo a Dios. Y si lo digo desde la vivencia, se lo digo porque hemos andado en el valle de la sombra y de la muerte, como dice la Biblia, pero nunca Dios en el trayecto nos desamparó. En todo tiempo Dios estuvo a nuestro lado. Y aún en los momentos más difíciles, Dios estuvo con nosotros y nos honró. Aún en los momentos más tristes, económicos, nadie tuvo que ir a golpear la puerta de nuestra casa para cobrarnos un peso, porque Dios nos sustentó. Dios es fiel. Si somos fieles, Él permanece fiel.